Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cómo se presenta la posibilidad de un nuevo orden en Ecuador y las dificultades que van a tener que enfrentar los nuevos gobernantes. Estamos viviendo ya un nuevo orden. ¿Por qué? Porque primero, existe un cambio en el espacio físico y en el uso del espacio físico en Ecuador. Recordemos que cuando Rafael Correa salió, el Ecuador es o terminó siendo 5 veces más grande y la mayor superficie pasó a estar en el Océano Pacífico, con unas diferencias de uso con respecto al suelo terrestre en que hay libre navegación todavía en esa área, pero el uso del mar territorial y del subsuelo marino, donde por supuesto se están descubriendo petróleo, minerales, en las aguas territoriales existe la fauna marina y también existe el factor contaminación, cambio climático, temperatura. Este hecho de tener un espacio 5 veces más grande ya en sí cambia el concepto del manejo del espacio físico en Ecuador. El espacio físico en Ecuador estuvo siempre muy separado entre la costa, la sierra y la Amazonía, porque las montañas de los Andes crearon tres culturas y tres mundos diferentes. En la costa, la navegación, los ríos, hacían más fácil de alguna manera la conexión humana. Pero las pestes obligaron a crear poblaciones mucho menos grandes porque eran más transmisibles las pestes en poblaciones grandes. Entonces se pobló a través de una multiplicidad de poblaciones dispersas y pequeñas. En los Andes la situación fue diferente. Las urbes ya desde el tiempo de los incas eran mucho más grandes que en la costa o en la Amazonía y tenían inclusive construcciones mucho más estables porque se hacían fundamentalmente de barro y cuando llegaron los españoles de ladrillos. Hoy se hacen de bloques y las ciudades de la sierra siempre mantienen un mayor orden urbano y un mejor crecimiento o un crecimiento más ordenado que en la costa ecuatoriana. En la Amazonía no habían ciudades. Las ciudades aparecen prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX y en las ciudades de la Amazonía hay una gran posibilidad de desarrollar ciudades mucho más, primero menos grandes, segundo mucho más organizadas y con materiales y recursos diferentes. Mientras tanto, las aldeas indígenas siguen siendo abundantes, dispersas y básicamente con materiales propios del medio ambiente, fundamentalmente caña guadúa y madera, paja, la paja toquilla. También el uso del mar cambia. Hasta hace poco tiempo no teníamos motores fuera de borda, no teníamos el uso de los eh, rastreadores por radar o los sistemas de posicionamiento global para localizar, por ejemplo, bandadas a los peces, para eh, localizar, tener una georreferenciación mucho más exacta, llegar a puerto seguro, moverse por el océano, era mucho más difícil que ahora. Las embarcaciones son más grandes, tienen motores más fuertes, tienen mucho más poder, las redes son enormes, existen inclusive redes que son actualmente ilegales, las llamadas redes voladoras, que simplemente se las arroja y se las deja que caminen por el mar, lo que va matando en forma indiscriminada, y cuando se recoge pues se saca muchos peces, pero la cantidad de peces que ha dejado muertos en el camino son escalofriantes. Esto nos hace ver
que entonces el nuevo gobierno que tenga que llegar a Ecuador no solamente tiene que manejar un nuevo espacio físico, sino un nuevo uso del espacio físico, porque Rafael Correa dejó el país lleno de carreteras, centrales hidroeléctricas, universidades, colegios, en fin, toda una infraestructura inclusive de Internet que cambió el uso del espacio físico. Por ejemplo, ya no hay dificultad con esta pandemia que se ha visto la educación afectada. No tiene sentido ir a estudiar en la capital si por Internet se puede aprender en el mismo pueblo donde se vivía. ¿Para qué me voy a estudiar en la capital si se puede estudiar por Internet? Esto es una gran dificultad, una gran transformación. Lo mismo en el trabajo. Se te necesitaba intermediarios comerciantes en la ciudad para vender los productos, pero ahora los campesinos pueden utilizar la internet para vender directamente sus productos sin intermediarios y venir a dejarlos a la puerta de la casa inclusive. Esto también cambia el uso del espacio físico y es uno de los factores que tienen que manejar el nuevo gobierno. Otro de los elementos fundamentales que tienen que considerarse, como ya hemos visto, ha sido pues que además de que tenemos de los Andes, la Amazonía y la costa, tenemos lo que ya hemos dicho, la internet, la vialidad, el tránsito, que han cambiado las necesidades y también han creado nuevas, nuevas necesidades y nuevas relaciones. Hay una nueva relación social entre los seres humanos, porque la internet nos ha cambiado. Tenemos una nueva relación entre compañeros de la misma escuela, no se ven ahora, se conectan solamente por internet. En el momento en que están junto al profesor por el aula, tenemos relaciones laborales diferentes, ya no tenemos la presión del jefe esperando ahí, que, fijándose en cómo estás vestido, qué comes, qué haces, en qué minutos estás así. Ahora no, ahora eso ya, tú estás en tu casa y tú tienes que cumplir con el trabajo, pero tienes cómo manejar el tiempo de otra forma en el trabajo domiciliario. Así, esto cambia también la relación y esto es uno de los factores que van a tener que manejar los nuevos gobiernos. Pero manejar las nuevas relaciones, especialmente la conectividad, también significa que tenemos un nuevo, una nueva conciencia, que es el otro elemento fundamental que los candidatos tienen que manejar y los gobernantes tienen que manejar. Lo mismo que antes de las elecciones, para ganar las elecciones, y durante el periodo electoral y el periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque existe otra forma de llegar al conocimiento. Y este conocimiento ya no llega por libros, porque el libro era una buena cosa del siglo XX. En el siglo XXI es solamente un objeto decorativo de las casas. ¿Cómo el libro dejó de ser tan trascendente? Primero, el libro se hace de papel, el periódico también, y producir papel se volvió delito ambiental. Se necesita tumbar árboles, sacar madera, y eso está prácticamente aterrorizando al planeta porque los árboles ahorita son lo más sagrado que existe en la Tierra. En segundo lugar, el hecho de imprimirlo, de elaborarlo, el tiempo que necesitas para hacer el libro, para corregirlo, para esto, para el otro, y luego para venderlo, para ponerlo en circulación, para publicitarlo. Todo este tiempo ahora es tiempo perdido porque simplemente la información nos llega como noticia, ya no nos llega como libro, nos llega como noticia. Entonces aprendemos más de la ciencia y de lo que está pasando en el mundo, de la tecnología, en los noticieros que en las universidades y que en las bibliotecas. Esto es otro cambio fundamental que tienen que manejar los gobernantes. Por supuesto, además, tenemos el cambio en sí de la información. ¿Cómo pasó a ser la información? La información antes venía y provenía de un solo individuo, que era el profesor, el científico, el periodista, la autoridad, el rey, el sacerdote, el, 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 el erudito. Pero hoy la información ya no viene de esa gente.
La información nos llega del vecino que coge el celular y nos dice, aquí hay un crimen, me acaban de robar. Ya no se necesita al periodista que vaya a averiguar a quienes robaron los ladrones X y Z. Cambió todo. Y esto produce a su vez una nueva conducta social. Y esta nueva conducta social se caracteriza porque hay una nueva rebeldía social. Y esa nueva rebeldía social se puede traducir en o un voto, que es lo que se espera, para lo que se espera sirva las elecciones, para castigar a los malos gobiernos, para castigar a los malos gobernantes, para castigar a las malas autoridades, a los malos negocios, al mal uso de los bienes del Estado, para castigar la vulneración de nuestros derechos. Y en un medio es el voto. Pero vemos que en América Latina los gobiernos que están en este momento y los que van a venir se enfrentan a la protesta. La protesta se ha vuelto la forma de exigir derechos que la vemos en Estados Unidos, la vemos en Europa, no se diga en América Latina. Y la protesta toma dimensiones muy importantes porque significa una confrontación entre personas del mismo país con las autoridades y contra la fuerza pública, y esta confrontación conlleva una fractura social. Entonces, la posibilidad de que los próximos gobiernos tengan estabilidad es muy difícil. Por supuesto, tenemos que analizar cuáles son los candidatos que tenemos delante. Vemos candidatos que están acordes, que se dan cuenta de la situación que se viene, y los que no quieren darse cuenta y quieren volver al pasado, volver como es Donald Trump, queremos volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Imposible, usted no puede volver a ser joven, tampoco es imposible volver al pasado. Y aunque Rafael Correa nos promete que va a tratar de recuperar algunos de los grandes logros de la Revolución Ciudadana, es evidente que no va a poder volver a la Revolución Ciudadana, pero peor, los otros candidatos como Guillermo Lasso, Jaime Nebot y todos los demás, que nos prometen volvernos al siglo XX, donde no habían estas cosas, no habían estas situaciones. Son gente que vive en el pasado, que piensa que surgieron, que hicieron su fortuna, crearon su poder en condiciones que en este momento ya no son dables. Muchas gracias.